Cuando escuchas la palabra budismo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Monjes meditando en silencio? ¿La idea de reencarnación? ¿O quizá piensas que el budismo es simplemente un camino para alcanzar la iluminación? A lo largo de los años, hemos visto el budismo retratado de muchas maneras en el cine, la televisión y la cultura popular. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué tanto de lo que crees saber sobre el budismo es realmente cierto? Hoy quiero que me acompañes a explorar algunos de los mitos más comunes sobre el budismo. Vamos a desmentir esas ideas equivocadas que probablemente has escuchado, y te voy a mostrar lo que esta filosofía realmente enseña. Desde el concepto del karma hasta lo que realmente significa el nirvana, te prometo que vas a descubrir cosas que pueden sorprenderte. Es fácil encontrar referencias al budismo en la cultura popular, películas, series, incluso memes que hablan de karma o iluminación. Pero muchas de esas representaciones son erróneas o, al menos, simplificaciones exageradas de lo que verdaderamente es el budismo. Así que, si alguna vez te has preguntado si el karma es una especie de castigo cósmico, o si los budistas creen en la reencarnación como se ve en las películas, este video es para ti. Voy a desmantelar cada uno de estos mitos, y vamos a hacerlo de la mano de las auténticas enseñanzas budistas. Así que quédate conmigo hasta el final, porque puede que algunas de estas verdades te sorprendan. ¿Listo para descubrir la realidad detrás del budismo? Vamos a empezar. Uno de los malentendidos más comunes que escucho sobre el budismo es que se trata de una religión atea o incluso panteísta. De hecho, cuando comencé a investigar sobre el tema, también me encontré pensando, si no hay un Dios personal, ¿entonces es ateísmo? Pero cuanto más profundizas, te das cuenta de que la realidad es mucho más interesante y compleja. El budismo no se centra en la adoración de un Dios creador como en otras religiones. De hecho, no hay un ser supremo que esté controlando el universo, ni una figura a la que se deba rendir culto para obtener favores o bendiciones. Pero eso no significa que el budismo sea ateo en el sentido estricto. Lo que descubrí es que el enfoque del budismo está en algo completamente distinto, el desarrollo personal y el entendimiento profundo de la naturaleza de la realidad. En lugar de mirar hacia afuera buscando una figura divina, el budismo me invitó a mirar hacia adentro. La idea no es adorar a Buda como si fuera un dios, sino ver su figura como un maestro, alguien que encontró el camino hacia la iluminación y nos dejó un mapa para seguirlo. Las prácticas espirituales, como la meditación, no son rituales para complacer a un dios, sino herramientas para transformar la mente y superar el sufrimiento. Esto cambió por completo mi perspectiva. No era una cuestión de fe en algo externo, sino de comprender cómo funciona mi propia mente, cómo mis pensamientos y acciones influyen en mi vida, y cómo, a través de la práctica constante, puedo alcanzar un estado de paz interior, conocido como nirvana. También me di cuenta de que muchas veces las personas confunden el budismo con una forma de panteísmo, creyendo que todo lo que existe es divino. Pero eso no es lo que enseña el budismo. Lo que realmente propone es que todo en el universo está interconectado. Las cosas no existen por sí solas, sino que surgen y desaparecen en relación con otras. Esta es la originación dependiente, un principio fundamental que me hizo replantearme cómo veo el mundo. Para ser honesto, antes pensaba que una religión sin Dios sería vacía o carente de sentido. Pero al profundizar en el budismo, me di cuenta de que no se trata de lo que crees, sino de cómo experimentas la vida. No se trata de un poder divino externo, sino de entender la naturaleza del sufrimiento y cómo liberarse de él. Imagina, por ejemplo, un templo budista. Al principio, cuando ves las estatuas de Buda y a la gente haciendo ofrendas, podrías pensar que se trata de una adoración, como en otras religiones. Pero cuando estuve en un templo por primera vez, entendí que esas estatuas no son objetos de culto divino. Son recordatorios de las cualidades de Buda, compasión, sabiduría, equilibrio. No adoras a Buda, te inspiras en su ejemplo. Recuerdo estar sentado frente a una gran estatua de Buda, en silencio, rodeado por el aroma de incienso y las flores de loto. No estaba rezando a un dios.
En lugar de eso, me sentía conectado conmigo mismo, reflexionando sobre cómo puedo seguir mejorando mi forma de ver el mundo y relacionarme con él. El templo, las estatuas, las prácticas espirituales, todo eso es parte de un proceso de crecimiento interior, no de rendir cuentas a una deidad. Lo que me quedó claro es que el budismo no encaja en nuestras categorías tradicionales de religión. No es ateo, pero tampoco tiene el tipo de Dios personal que muchos podrían esperar. Es un camino de transformación personal que busca respuestas no fuera, sino dentro de nosotros mismos. Y eso, para mí, fue algo realmente revelador. Cuando comencé a interesarme en el budismo, una de las primeras cosas que me llamaron la atención fue el concepto de karma. Lo había escuchado tantas veces en conversaciones cotidianas o visto en películas donde se presentaba como una especie de justicia cósmica. Ya sabes, esa idea de que si haces algo malo, el universo te devolverá el golpe y si haces algo bueno, serás recompensado. Al principio, también pensaba que era así de sencillo, algo como un sistema de recompensas y castigos, casi como si el universo estuviera tomando nota de cada acción. Pero cuanto más profundicé en las enseñanzas budistas, me di cuenta de que el karma no funciona de esa manera. No es un juez cósmico que distribuye premios y castigos según nuestras acciones. Es mucho más sutil y complejo. En realidad, el karma es simplemente la ley de causa y efecto. Cada pensamiento, palabra y acción que emitimos tiene una consecuencia, y esa consecuencia no es impuesta por una fuerza externa o divina, sino que es el resultado natural de nuestras propias decisiones. Un día, mientras reflexionaba sobre esto, me di cuenta de que el karma estaba presente en mi vida de una manera mucho más cotidiana de lo que había imaginado. No era un concepto lejano o esotérico. Piensa en una situación sencilla. Si actúas con bondad y respeto hacia los demás, es probable que recibas lo mismo a cambio. No porque una fuerza misteriosa lo decida, sino porque las personas tienden a responder a la amabilidad con amabilidad. Del mismo modo, si te comportas de manera egoísta o hiriente, es más probable que generes conflictos o tensiones. El karma es como una onda que se expande desde cada acción, y esas ondas siempre vuelven a ti, de una forma u otra. Recuerdo un caso concreto en mi vida. Hace unos años, tuve un malentendido con un amigo. En lugar de hablarlo de manera calmada, reaccioné impulsivamente, con enojo. No lo hice para herirlo, pero mis palabras lo hicieron. Días después, esa misma energía negativa volvió a mí, la relación se enfrió, y me encontré sintiéndome mal por cómo había manejado la situación. En ese momento, entendí el karma. No era un castigo del universo, era el resultado natural de mis propias acciones y la forma en que afectaron mi relación con esa persona. El karma no es inmediato, ni necesariamente visible al instante. A veces, los efectos de nuestras acciones tardan en manifestarse, pero están ahí, acumulándose, como semillas que hemos plantado y que eventualmente germinarán. También aprendí que el karma no es algo que debamos temer, más bien, es una oportunidad para ser conscientes de nuestras acciones y su impacto en los demás y en nosotros mismos. Cada decisión que tomamos, grande o pequeña, tiene una consecuencia. Y aunque no siempre podamos controlar los resultados, sí podemos controlar cómo actuamos. Por ejemplo, imagina que alguien te trata mal en el trabajo. Tienes dos opciones: responder con el mismo tipo de energía negativa, lo que seguramente creará más tensiones y conflictos en el futuro, o actuar con paciencia y comprensión. Tal vez no obtengas una respuesta inmediata, pero con el tiempo, es más probable que esa persona cambie su actitud o que, al menos, mantengas un entorno más armonioso. Así es como el karma opera en nuestra vida diaria, sin castigos divinos, simplemente a través de la interacción natural de causa y efecto. A veces, me detengo a pensar en cómo el karma está siempre presente, como una corriente invisible que conecta nuestras acciones y pensamientos con las experiencias que vivimos. Es un recordatorio constante de que nuestras vidas no están separadas del mundo que nos rodea. Todo lo que hacemos genera un eco, y ese eco inevitablemente vuelve a nosotros, tarde o temprano.
Para mí, entender el karma desde esta perspectiva ha sido transformador. Ya no lo veo como algo místico o sobrenatural. Ahora lo entiendo como una ley natural, como la gravedad, que nos invita a ser conscientes de nuestras acciones. Me hace reflexionar sobre las pequeñas decisiones cotidianas y cómo, a largo plazo, pueden moldear mi vida de formas que ni siquiera puedo prever. El karma, en su esencia, nos enseña responsabilidad y conciencia. Cada acción que realizamos importa, porque, de alguna manera, siempre estamos sembrando las semillas de lo que vendrá después. Y al final, lo que recogemos depende de lo que decidimos sembrar. Cuando empecé a aprender sobre el budismo, uno de los conceptos que más me intrigaba era el nirvana. Al principio, lo veía como una especie de paraíso, algo similar a lo que se menciona en otras religiones, un lugar al que se llega después de morir, donde todo es perfecto y ya no hay más sufrimiento. Es una idea que tiene mucho sentido desde una perspectiva occidental, porque solemos pensar en el cielo como ese destino final de paz y felicidad. Pero mientras más aprendía, me di cuenta de que el nirvana es algo completamente distinto. No es un lugar físico, no es un paraíso al que vas cuando mueres. Es mucho más profundo que eso. Lo primero que comprendí es que el nirvana no es un lugar, sino un estado de liberación. En el budismo, el nirvana no es una tierra prometida, ni un paraíso lleno de placeres. Más bien, es el fin del sufrimiento, el estado en el que te liberas de la ignorancia y de los ciclos interminables de renacimiento y muerte, llamado samsara. Para mí, este cambio de perspectiva fue revelador. No se trataba de esperar algo en la vida después de la muerte, sino de algo que puedes alcanzar aquí y ahora, en esta vida, si trabajas en tu desarrollo interior. El samsara, el ciclo de renacimiento del que el budismo nos habla, es algo que nos atrapa en el sufrimiento. Según las enseñanzas budistas, nuestras acciones, deseos y apegos nos mantienen atrapados en este ciclo, haciendo que reencarnemos una y otra vez, pasando por las mismas dificultades y dolores. Lo más sorprendente para mí fue darme cuenta de que el sufrimiento del que hablan no es necesariamente algo extremo, como el dolor físico o el drama emocional, es el sufrimiento inherente a la vida misma, a las expectativas no cumplidas, a la constante búsqueda de satisfacción en cosas que son efímeras. Comprender el concepto de nirvana me hizo reflexionar mucho. Me di cuenta de que, al contrario de lo que pensaba al principio, no es algo que se obtiene al morir. El nirvana es un estado mental que se puede alcanzar mientras estamos vivos, un estado en el que ya no estamos atados por los deseos y apegos que nos mantienen atrapados en el samsara. Me hizo pensar en cómo, en la vida cotidiana, estamos constantemente buscando algo, más éxito, más placer, más seguridad. Pero el nirvana es lo opuesto a eso. Es la liberación de esa búsqueda interminable. Es un estado de paz profunda, porque ya no te aferras a las cosas, ya no te dejas arrastrar por el sufrimiento y la insatisfacción que surgen de los deseos insaciables. Recuerdo que, cuando leía sobre este concepto, me ayudó mucho imaginarlo como si estuvieras en medio de una tormenta. El samsara es esa tormenta, el viento, la lluvia, el caos. Todo está cambiando, y no puedes encontrar estabilidad. Pero el nirvana es como el ojo de la tormenta, el lugar donde todo es calmado, aunque el mundo exterior siga en movimiento. Estás en paz porque no te aferras a nada, porque has comprendido la naturaleza transitoria de todas las cosas. Para mí, lo más impactante fue entender que el nirvana no es un escape de la vida, sino una transformación en la forma en que la vives. El sufrimiento no desaparece porque el mundo deje de ser caótico o impredecible, el sufrimiento desaparece porque tu relación con el mundo cambia. Ya no dependes de cosas externas para tu felicidad. El nirvana es la liberación del apego, de las ilusiones y de la ignorancia, que son las causas del sufrimiento según las enseñanzas de Buda. Imagínate ahora cómo se podría representar esto visualmente. Para entender mejor el samsara, podrías imaginar una rueda que gira sin cesar. Cada vuelta de la rueda representa un ciclo de vida, muerte y renacimiento, y todos estamos atrapados en esa rueda por nuestros deseos y apegos. Gráficamente,
Podríamos mostrar esa rueda moviéndose, mientras las personas están en su interior, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. El nirvana, en cambio, es el momento en que te liberas de esa rueda, cuando dejas de girar junto con ella y entras en un estado de paz y claridad. Una imagen poderosa sería mostrar a alguien dejando esa rueda atrás, mientras el resto sigue atrapado en ella. Esto simbolizaría esa liberación. No es que la rueda deje de girar, es que tú ya no estás atado a ella. Y ahí está la clave, el nirvana no es un lugar, sino una liberación de los ciclos de sufrimiento que nos afectan, tanto en esta vida como en cualquier otra. Entender esto cambió por completo mi visión del budismo. El nirvana ya no era un lugar lejano o algo que sucedería después de morir. Era algo a lo que podía aspirar en el presente, aquí y ahora, a través de la práctica y el entendimiento profundo de mí mismo y de la naturaleza del mundo. Es un camino hacia la paz interior, hacia un estado donde el sufrimiento no tiene poder sobre ti. Al llegar al final del video, me parece importante detenernos un momento y reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. Es increíble cómo, muchas veces, lo que creemos saber sobre algo está lleno de malentendidos o simplificaciones. Y el budismo no es una excepción. A lo largo del tiempo, hemos heredado ideas y percepciones que, aunque comunes, muchas veces no reflejan lo que realmente enseñan las tradiciones budistas. Y esos malentendidos pueden limitarnos, haciéndonos creer que ya lo sabemos todo o que ya hemos entendido lo esencial, cuando en realidad apenas hemos arañado la superficie. Lo que he aprendido, y lo que quiero transmitirles, es que el budismo es mucho más que los estereotipos o ideas populares que a menudo vemos. No se trata solo de karma, meditación o la imagen de Buda. Es una filosofía y una práctica que puede transformar la manera en que entendemos el mundo, y más importante aún, cómo nos entendemos a nosotros mismos. A veces, me pregunto cuántas personas han descartado el budismo porque lo vieron como algo que no encajaba con sus creencias, o porque lo asociaron únicamente con conceptos malentendidos, como el nirvana como paraíso o el karma como castigo inmediato. O cuántas personas se acercan a él buscando respuestas simplistas a problemas complejos, cuando en realidad el budismo ofrece herramientas profundas para explorar la mente y la realidad, si nos damos el tiempo de estudiarlo con atención. Mi invitación es a no quedarnos con la primera impresión o con lo que hemos escuchado de manera superficial. Si alguna parte del budismo ha despertado tu curiosidad, no te detengas en los mitos. Profundiza, busca entender más allá de los estereotipos. Hay una riqueza enorme en las enseñanzas budistas que puede aplicarse a nuestras vidas diarias, independientemente de nuestras creencias religiosas o culturales. Lo que el budismo nos ofrece es un camino para observar nuestra mente, nuestras emociones y el modo en que interactuamos con el mundo. Nos da las herramientas para entender el sufrimiento y cómo liberarnos de él, no a través de milagros o de promesas de una vida futura perfecta, sino trabajando en el presente, en el aquí y ahora. Y eso, creo yo, es algo que vale la pena explorar más a fondo. En mi experiencia, cuanto más me acerqué al budismo con una mente abierta, más me di cuenta de cuán lejos estaba mi comprensión inicial de la realidad de esta filosofía. Es un camino que no tiene que ver con dogmas o creencias ciegas, sino con la experiencia directa, con la práctica, con el esfuerzo personal por entenderse mejor y vivir de una manera más consciente. Así que, si alguna vez has sentido curiosidad por el budismo, te animo a que sigas investigando, que leas, que hables con personas que practican y que te sumerjas en lo que realmente enseña. Porque, como hemos visto hoy, el budismo tiene mucho más que ofrecer cuando lo entendemos de manera clara. A veces, lo que creemos saber puede estar muy lejos de la verdad, y solo cuando profundizamos podemos descubrir la verdadera riqueza de una enseñanza que ha transformado vidas durante miles de años. Comenta y suscríbete para ver más videos como este.